Hi, buenas noches jóvenes. Pues los saludo desde el patio de mi casa en Barranquilla. Entonces vamos a comenzar hoy pues con clases por video. Pues esperemos que funcione. Les voy a dejar en el WhatsApp un poco de lo que vamos a hacer. No les he avisado de antemano porque no quería que se sintieran quizá un poco presionados por entrar a ver el video o que comenzaran a preguntar. Entonces yo supongo que a eso de las 9 de la noche el primer video estará montado y podrán verlo. La idea es que lo vean en el momento que puedan y participen pues en el mismo foro que nos ofrece YouTube, ¿no? Seguiremos utilizando los foros de Proyecto E, pero por lo menos la idea es que acá vayan viendo el video y cada pregunta que les vaya saliendo mientras yo hable, ustedes pueden detener su video, hacen la pregunta y si yo estoy conectado, les respondo. Hubiese sido ideal que los videos estuvieran a la hora de la clase, pero estuve trabajando un poco primero con segundo para responderles en ese mismo tiempo. Pero igual voy a estar atento a sus respuestas, tanto esta noche como mañana, como siempre, ¿no? Eh, de fondo estamos escuchando música para ambientar Mika con Grace Kelly, pero la tenemos que quitar porque en algún momento dado quizá no se me vaya a entender bien de lo que vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bien, hoy vamos a hablar un poco sobre eh, sobre los métodos de investigación. Hemos venido hablando sobre los métodos de investigación y hemos hablado sobre el método de la ciencia y el texto que tenían que leer en parte refería a los métodos de investigación. Sin embargo, en el capítulo que estuvimos viendo hasta la última clase y hasta el taller que hicieron, solamente hablábamos de las características del método científico, ¿no? Pero nunca hablamos de qué métodos científicos. Todas esas características de las que hablamos, de que tiene que ser objetivo, de que tiene que ser todo lo que les revisé en la tarea, todos los métodos científicos tienen que hacer eso. Pero hay como diferentes tipos, ¿no? Imaginemos que esto es como un profesor. Un profesor debe tener ciertas características. Debe ser responsable, debe entregar los trabajos a tiempo, algo en lo que yo no soy muy bueno. Debe explicar, debe estar atento, muchas características, pero cada uno tiene sus diferencias. O sea, Lucy lo hará a su manera, Cledis lo hará a su manera, yo lo hago a mi manera, Erika lo hace a su manera. Lo mismo pasa con los métodos. Existe un método científico general, como quien dice, que sería el concepto de profesor. Ese es el método científico general que debe tener unas características y luego cada pequeño método, cada hijo de ese método, sigue las mismas características pero tiene sus propias particularidades dependiendo de la investigación que estamos realizando. En parte, en ese capítulo que estábamos viendo, que es con el que arrancamos, perdón, que es con el que arrancamos, se habla de tales métodos, que serían, pues, por ejemplo, mirándolos aquí, está el inductivo, está el indodeductivo, el deductivo y todos los demás. Antes de ingresar a esto, haré una aclaración, pero continuando con lo que venía diciendo, pues lo que hay que entender es eso, ¿no? O sea, los métodos existen eh, y sirven o utilizan las características del método científico, porque el método científico es como la norma general. ¿Sí me entienden? Hay una norma general que llamamos método científico y dentro de ese método científico hay muchos otros métodos. Si lo graficamos, podría ser de la siguiente manera. Eh, bueno, parece que no me lo va a permitir porque no tengo una diapositiva disponible. Pero imaginemos que aquí tenemos un círculo y este círculo corresponde al método científico. Ahora, ese círculo que es el método científico tiene un grupo de características que son las que hemos visto, tiene un grupo de leyes y un grupo de reglas que eran en las que estaba basada la tarea y dentro de él, pues definitivamente han de entrar los otros pequeños no, los métodos ya particulares, ¿sí me entienden? Por ejemplo, el inductivo. También entraría el deductivo, vamos a colocarlo otra formita. ¿Está claro? Es decir, el método científico es general.
El método científico es general, abarca un grupo de reglas y estos son como los tipos de métodos científicos que hay, que tienen que seguir las mismas reglas, ¿está claro? Eso como para iniciar con el video como manera de introducción, una introducción un poco larga. Pero sí quiero que quede claro porque ahora vamos a ver una pequeña particularidad que quizá noté en algunos trabajos, en algunas cosas que he revisado, y es que hay que establecer una diferencia entre lo que es método de conocimiento y método científico. Entonces, partimos de aquí. Ya hemos visto en clases previas que existen unos métodos de conocimiento: tenacidad, autoridad, a priori y científico. Todos estos son métodos de obtener conocimiento. Tenacidad, bueno, esto lo vimos más en epistemología, pero lo rozamos un poco en metodología por el hecho de que las dos cosas confluyen. Pero tenacidad ya sabemos que refiere a que son estas ideas que se nos ocurren a nosotros, que de pronto por una impresión se nos genera el conocimiento. ¿Sí me entienden? O sea, si tomamos si probamos un kiwi y nunca lo hemos probado y lo estamos probando por primera vez y nos damos cuenta que es ácido, tenemos el conocimiento de que es ácido si nunca lo habíamos probado. Eso es de tenacidad. De autoridad es cuando puede venir ya de Dios, de la cultura, por asuntos políticos, las leyes. A priori, cuando suponemos que algo puede ser de una manera previamente, o sea, ya lo deducimos porque de pronto conocemos. Por ejemplo, si probamos un limón y sabemos que es ácido y vemos que una naranja tiene una forma muy similar, pues decimos, posiblemente también va a ser ácido, posiblemente también va a ser un cítrico. No lo sabemos, pero lo deducimos a priori. Y el científico, que es cuando seguimos todas las reglas y normas que, pues, que vimos en la tarea que hicimos. Entonces, los métodos que están hablando en el capítulo son métodos científicos, es decir, todos estos métodos que están aquí hacen parte del método científico, no son métodos iguales a priori. Yo no puedo decir, hay diferentes métodos. Por ejemplo, tenacidad, autoridad, a priori y científico. Y aparte de eso, hay inductivo, deductivo, analítico, sintético. No, no podemos decir eso, porque no son los mismos tipos de métodos. Los primeros son métodos para obtener conocimientos. Y dentro de esos métodos hay uno solo, que es el científico. Ahora, ese científico se divide en varias ramas, ¿está claro? O sea, estos de aquí serían hijos, entre comillas, del método científico o del método de la ciencia. Hijos entre comillas, porque son tipos de método científico. Sería como una especie de árbol, ¿está claro? Podríamos crearlo, colocar conocimiento, creamos las respectivas ramitas: tenacidad, a priori, autoridad, científico, y en científico creamos otras ramitas. Entonces, ojo con eso, porque estos métodos no son iguales a los de arriba, esos son métodos de conocimiento. Pero, por ejemplo, autoridad no es un método científico. Autoridad no va a tener ningún método científico porque no es un método científico. Con esa aclaración iniciamos para establecer una diferencia entre métodos de conocimiento y métodos científicos. ¿Está claro? Partiendo de ello, podemos irnos ya de pronto un poco a mirar cuáles son esos métodos científicos de los que nos está hablando el capítulo y que vamos a ver. Vamos a hacer un promedio de 3 videos. Este será el primero. Y en el último miraremos la parte que mandé a leer, que es un poco breve, que ya son métodos particulares de la investigación cualitativa. Estos métodos que vemos aquí: deductivo, inductivo, indodeductivo, hipotético deductivo, analítico sintético, histórico comparativo y dialéctico, son como métodos generales a la ciencia, ya sea que el trabajo sea cualitativo o cuantitativo. Esos métodos se aplican igual. Ahora, dependiendo de si son cuantitativos o cualitativos, se les puede hacer un mínimo cambio y reciben otro nombre. Esos otros, a los que se les ha hecho el mínimo cambio y reciben otro nombre, es de los que habla el capítulo que les mandé a leer, que no lo estamos consultando en este video todavía. ¿Está claro? Este todavía es el capítulo del libro que se llama Epistemología y Metodología. Por ejemplo, hay un método que se llama etnográfico, que consiste en que te vas donde un grupo, los observas, miras lo que hacen, miras todo lo que hacen y al final sacas unas conclusiones. Ese método se parece al inductivo. Pero como es un método específico de la ciencia cualitativa, por eso le dimos otro nombre, porque ya tiene una característica muy especial de lo cualitativo. Pero es un método inductivo, de alguna manera. ¿Está claro? Entonces, aquí vamos a hablar de los métodos más comunes de las ciencias en general, y luego en el siguiente
capítulo que leyeron se está hablando ya de particulares, métodos particulares de las ciencias humanas, que son más cualitativos. ¿Está claro? Repito, porque creo que me enredó un poquito ahí. O hablé un poco mal ahí. Estos métodos que estamos viendo aquí, como el inductivo, deductivo, son métodos generales a las ciencias humanas. Perdón, estos métodos que estamos viendo ahí son generales a las ciencias en general, pero cuando les hacemos un pequeño cambio, reciben otro nombre. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un trabajo cualitativo en las ciencias humanas. ¿Está claro? Entonces, dentro de estos métodos están el método deductivo, el método inductivo, el método inductivo-deductivo y el hipotético-deductivo, el analítico-sintético, histórico-comparativo y dialéctico. Entonces vamos a comenzar por lo menos con estos tres primeros en este video para que nos queden claros. El método deductivo y el método inductivo ya los hemos visto ampliamente en otros casos. Entonces, básicamente el método deductivo va de lo general a lo particular. Queremos explicar el comportamiento de un fenómeno, de uno solo, que está relacionado con un objeto y asumimos que ese fenómeno se puede generalizar a todos los objetos y partimos de una generalización. ¿Qué es un objeto? Lo que estamos analizando. Si estamos analizando, por ejemplo, el parto en los animales, porque un día llegamos a la Tierra de la nada, somos alienígenas y llegamos a la Tierra de la nada y nos dimos cuenta que un animal está dando a luz, pues el fenómeno que está pasando es el parto. El objeto es el animal que está pariendo, como quien dice. Si tomo esta botella y la lanzo, el fenómeno es la caída de la botella. El objeto es la botella. ¿Está claro? Por eso decimos fenómeno que está relacionado con un objeto. Porque fenómeno y objeto no son lo mismo. Fenómeno es lo que le pasa al objeto. ¿Está claro? Si me dan un balazo, hay un fenómeno. Me muero. Yo soy el objeto, el fenómeno es lo que me pasa a mí. Entonces, en ese sentido, la idea es explicar fenómenos que están relacionados con un objeto. El objeto existe, el objeto soy yo o el objeto es la botella. Esto no necesita explicación. Lo que necesita explicación es lo que le pasa a la botella. El agua no necesita explicación. Necesita explicación porque hierve ante el fuego. ¿Está claro? Entonces, explicar el agua no tiene sentido. Tiene sentido explicar qué le pasa al agua en ciertas condiciones. Y eso es lo que busca la ciencia y en eso es en lo que se centra la ciencia. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo se parte de lo particular a de lo general a lo particular en el método deductivo? Pues simplemente vemos un fenómeno, sabemos que hay un fenómeno y lo que queremos es explicar ese fenómeno, pero para eso creamos una ley. No analizamos ese solo hecho, sino que tratamos de buscar una ley o una teoría que nos dé cuenta de todo lo que puede estar pasando con ese fenómeno y de otras implicaciones que pueda haber respecto a ese fenómeno. Por eso, entre los ejemplos que coloco aquí, coloco un lápiz que cae al suelo. Si yo tengo un lápiz, o en el caso de Newton, una manzana y la manzana cae al suelo, Newton no quiso explicar por qué la manzana se caía al suelo. O sea, Newton no dijo, ¿por qué la manzana se cae al suelo? Voy a analizar solo por qué la manzana se cae al suelo. No, él quería explicar por qué las cosas en general caen al suelo. Se da cuenta con una manzana. Bueno, eso dicen, ¿no? Eso es un mito, pero eso dicen. Que se da cuenta con una manzana. La manzana cae al suelo y de esa manera Newton dice, hay unos procesos que pasan que las cosas, cuando las arrojamos, caen. ¿Qué pasa aquí? Él no se pone a explicar por qué cae la manzana al suelo. Él se pone a buscar una ley universal en el mundo que explique por qué la manzana y otras muchas cosas caen al suelo. Ese método es deductivo. Parte de la idea de explicar o de crear una teoría para explicar no un fenómeno, sino un grupo de fenómenos. Sigamos pensando que soy el extraterrestre que llegó a la Tierra y vio que un animal estaba dando a luz. Yo no quiero explicar por qué ese animal da luz, sino que si me baso en el método deductivo, lo que quiero es dar cuenta de por qué los animales darían a luz. No solamente ese, sino todo. Yo asumo que a todos les pasa lo mismo y por eso me creo una teoría y lo que voy a hacer luego es comprobar que mi teoría es cierta. Por eso es que la palabra teoría se utiliza mucho cuando se hace ciencia deductiva, pero no tanto ciencia inductiva. Porque cuando hacemos ciencia inductiva aún no tenemos la teoría. Llegamos a la teoría al final. ¿Está claro? Por eso decimos que para comenzar realizamos unos postulados, teorías, leyes. Eso que generamos se aplica universalmente. Generamos estas leyes y si nuestro fenómeno que estamos analizando encaja con esas leyes,
Decimos que eso le va a pasar a nuestro fenómeno y que le va a pasar a todas las cosas demás, a todas las cosas por las que pasen por el mismo proceso. Y en ese sentido se obtienen conclusiones particulares a partir de una proposición general. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que podemos explicar lo que le pasa a la manzana con base en una teoría que abarca toda clase de objetos. ¿Está claro? Obtenemos una conclusión de un solo elemento con base en proposiciones generales, en teorías generales. En ese caso, por ejemplo, dejar de visualizar un barco en el mar, cuando de alguna manera Copérnico y en parte Colón se dieron cuenta de que si uno está viendo el mar y de repente va un barco y cuando aparece, cuando va desapareciendo por partes, no desaparece del todo, y cuando aparece no es como que uno lo vea enseguida todo, lo primero que uno ve son las velas. Entonces, ¿por qué ve uno las velas y no lo ve todo? Ellos no querían explicar por qué le pasaba eso al barco. Ellos querían explicar qué era lo que estaba pasando en la Tierra que eso generara que pasara eso con el barco. Como todos sabemos, eso lo que explica es que la Tierra es redonda, ¿no? Porque no podemos ver el barco de un solo todo, sino que lo vamos viendo por partes a medida que pues, va tomando la curvatura o vamos viéndolo en el horizonte. Pero ellos no querían explicar el fenómeno del barco. El fenómeno del barco les llamó la atención y entonces quisieron buscar una teoría general. Generan la teoría general, que es que la Tierra es redonda, y entonces van a buscar con objetos particulares esa comprobación. A eso corresponde el método deductivo.